¿Sientes que tu relación te aleja de la paz y la plenitud que Dios desea para ti? A veces nos aferramos a algo que ya no edifica nuestra vida. Y la Biblia nos da claridad sobre cuándo es momento de soltar. En Amós 3:3 se nos plantea una pregunta clave. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Este principio revela que cuando una relación deja de caminar en armonía con los propósitos de Dios, es necesario evaluar si debemos seguir en ella. Hoy exploraremos 4 señales claras que indican que es momento de terminar una relación según la Biblia. Si alguna vez has sentido dudas, pero no sabes cómo discernir la voluntad de Dios en este aspecto de tu vida, este mensaje te dará respuestas. Tal vez hoy sea el día en que descubras que Dios tiene algo mejor para ti. ¿Estás listo para reconocer su dirección? El amor es un regalo de Dios, pero no toda relación es parte de su plan para nuestra vida. A veces, el deseo de mantener una unión nos lleva a ignorar las señales que Dios nos da para hacernos ver que es momento de seguir otro camino. La Biblia nos enseña que las relaciones deben edificarnos y acercarnos más a Dios, no alejarnos de su propósito. Sin embargo, cuando una relación se llena de dolor, de pecado o de distanciamiento espiritual, debemos preguntarnos si realmente proviene de Él. En 2 Corintios 6:14 se nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Este versículo es una guía clara sobre la importancia de caminar en la misma dirección espiritual con la persona que elegimos como pareja. No se trata solo de compatibilidad en gustos o metas, sino de una conexión que refleje la voluntad de Dios. Desde el principio de la creación, Dios estableció el matrimonio como una unión santa y bendecida. Adán y Eva fueron creados el uno para el otro, pero cuando el pecado entró en la relación, las consecuencias fueron devastadoras. La historia nos muestra que cuando una pareja se aleja de la presencia de Dios, su relación se debilita. Muchas veces el deseo de conservar una relación nos hace justificar comportamientos que no están alineados con la palabra. Tal como Sansón permitió que su amor por Dalila lo cegara hasta el punto de perder su propósito, nosotros también podemos encontrarnos en relaciones que nos debilitan espiritualmente, sin darnos cuenta de que nos están alejando del llamado que Dios tiene para nosotros. La atracción y el amor humano pueden ser poderosos, pero si una relación nos aparta de nuestra identidad en Cristo, debemos detenernos y reflexionar. La palabra de Dios nos da herramientas para discernir cuándo una relación es saludable y cuándo se ha convertido en una carga que nos impide avanzar. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que debemos ser sabios y proteger nuestro corazón de relaciones que nos lastiman, nos manipulan o nos alejan de nuestra paz espiritual. Muchas veces el miedo a la soledad o la idea de que nunca encontraremos a alguien más nos lleva a permanecer en situaciones que no son la voluntad de Dios. Pero el Señor nos promete que tiene planes de bien para nosotros, planes de esperanza y de futuro, como lo dice en Jeremías 29:11. Aferrarnos a lo que Dios nos está pidiendo soltar solo retrasa las bendiciones que Él quiere derramar en nuestra vida. Jesús enseñó sobre el amor y el perdón, pero también dejó claro que hay momentos en los que debemos tomar decisiones difíciles para seguir a Dios con todo nuestro corazón. En Lucas 9:62
Él declara: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto significa que cuando Dios nos muestra que es momento de avanzar, no podemos seguir aferrándonos al pasado. Hay relaciones que se convierten en una carga, que nos llenan de inseguridad, de miedo o de angustia. Si una relación te hace cuestionar constantemente tu valor, tu propósito o tu relación con Dios, es momento de preguntarte si realmente viene de Él. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Primera carta a los Corintios 14:33. Y cuando Él une a dos personas, lo hace para edificación y bendición, no para destrucción y sufrimiento. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la historia de Lot y su esposa. Cuando Dios le ordenó a Lot que saliera de Sodoma y no mirara atrás, su esposa desobedeció y quedó convertida en estatua de sal. Génesis 19:26. Esto es una representación de lo que ocurre cuando nos aferramos a lo que Dios nos está pidiendo dejar. Cuando Él nos llama a salir de algo que nos destruye, ya sea un lugar, una actitud o una relación, debemos obedecer sin mirar atrás. Permanecer en un lugar donde Dios ya no nos quiere solo nos traerá consecuencias dolorosas. Dios no nos llama a vivir en constante sufrimiento por mantener una relación que no es su voluntad. Cuando el Espíritu Santo nos muestra que algo no está bien, debemos tener la valentía de obedecer y confiar en que su plan siempre es mejor que el nuestro. Permanecer en una relación solo por miedo al cambio no es lo que Dios desea para nosotros. A veces ignoramos las señales porque tememos estar solos o creemos que nunca encontraremos a alguien más. Pero Dios es fiel y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. En Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que Dios nunca nos deja solos y que aunque soltar una relación pueda parecer difícil, su gracia nos sostendrá. Cuando obedecemos su voz y confiamos en su dirección, Él nos guía hacia algo mejor, hacia una vida de paz y plenitud en su presencia. La historia del joven rico en Marcos 10:17-22 es otro ejemplo de cómo el apego a algo terrenal puede impedirnos seguir plenamente a Dios. Jesús le pidió que dejara todo para seguirlo, pero él se entristeció porque tenía muchas posesiones. Esto nos enseña que cuando Dios nos pide soltar algo, es porque tiene algo mucho mejor para nosotros. Pero si nos aferramos a lo que creemos que necesitamos, podemos perder las bendiciones que Él quiere darnos. Si Dios te está mostrando que tu relación no es su voluntad, confiar en Él y soltarla te abrirá la puerta a la plenitud que solo Él puede dar. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. Algunas llegan a nuestra vida como un aprendizaje, pero no como un destino final. Dios usa ciertas relaciones para moldearnos, enseñarnos y fortalecernos. Pero cuando han cumplido su propósito, debemos aprender a dejarlas ir. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si sientes que tu relación ha llegado a un punto donde ya no hay crecimiento, donde hay más dolor que gozo y donde tu fe se ve afectada, es momento de preguntarte si es hora de avanzar. Dios no quiere que vivamos atrapados en relaciones que nos destruyen. Su deseo es que vivamos en amor, en paz y en armonía con su voluntad. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios llama a sus hijos a tomar decisiones valientes. Moisés tuvo que dejar Egipto, Abraham tuvo que salir de su tierra sin saber a dónde iba. Y los discípulos tuvieron que abandonar sus redes para seguir a Jesús. Dejar una relación puede ser uno de los actos de fe más difíciles,
pero cuando confiamos en Dios, Él nos guía hacia algo mejor. Filipenses 4:7 nos habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz es la confirmación de que estamos en el camino correcto. Si en tu relación no hay paz, si constantemente te sientes intranquilo o dudoso, es una señal de que necesitas buscar a Dios y preguntarle si es momento de seguir adelante. Dios nos llama a vivir en plenitud, a caminar en la luz y a rodearnos de relaciones que nos acerquen más a Él. Si sientes que tu relación te está alejando de tu propósito, de tu paz o de tu relación con Dios, no ignores esas señales. Dios siempre habla, pero somos nosotros quienes debemos estar dispuestos a escuchar. En cada decisión que tomamos, Él nos guía, nos fortalece y nos sostiene. Y aunque el proceso de soltar puede ser difícil, su amor siempre será suficiente para llenar cualquier vacío y darnos una esperanza renovada. Desde el principio, Dios estableció el matrimonio y las relaciones como una unión sagrada, diseñada para reflejar su amor y propósito. Sin embargo, cuando una relación comienza a desviarse de los principios divinos y se convierte en una fuente constante de dolor, confusión o pecado, es necesario examinar si realmente proviene de Dios o si se ha convertido en un obstáculo en el camino espiritual. A lo largo de la Biblia se encuentran innumerables ejemplos de personas que, por aferrarse a algo que Dios ya había determinado que debía terminar, sufrieron consecuencias devastadoras. Cuando el pueblo de Israel insistió en tener un rey como las demás naciones, ignorando la dirección de Dios, terminaron eligiendo a Saúl, quien en su desobediencia y orgullo trajo crisis y dolor al pueblo. Del mismo modo, cuando una relación se mantiene basada en la terquedad humana y no en la voluntad de Dios, inevitablemente conduce a la frustración y la angustia. El propósito de una relación es edificar, fortalecer y acercar a ambos al plan divino. Cuando en una relación hay constantes conflictos, falta de respeto y ausencia de paz, es una señal de que la armonía que Dios establece para las relaciones ha sido rota. La Biblia advierte que dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo, pues la unidad en el espíritu y en la fe es un fundamento inquebrantable. Si la relación está llena de discusiones sin solución, diferencias irreconciliables en la fe o prácticas que alejan de la presencia de Dios, es una señal clara de que no es su voluntad. Jesús enseñó que un árbol se conoce por sus frutos, y cuando una relación solo produce angustia, distanciamiento de Dios y debilitamiento espiritual, es un reflejo de que su raíz no está en la voluntad del Padre. La historia del rey Salomón ilustra cómo una relación puede apartar a una persona del propósito divino. A pesar de su sabiduría y su llamado especial, Salomón permitió que sus múltiples relaciones con mujeres extranjeras lo alejaran del camino recto. En lugar de influir en ellas para acercarlas a Dios, él fue influenciado por sus costumbres y terminó en idolatría, algo que Dios había advertido claramente. Este relato demuestra que una relación que constantemente compromete los principios de Dios y debilita la fe puede convertirse en un lazo que aleja del verdadero propósito. Cuando una persona en una relación siente que su vida espiritual se ha enfriado, que sus convicciones han sido debilitadas o que el pecado se ha vuelto normalizado, es una evidencia clara de que esa relación no está alineada con la voluntad de Dios. La Biblia muestra que Dios, en su amor, siempre da advertencias antes de permitir que una relación destruya el propósito de alguien.
En la historia de Sansón se ve cómo su insistencia en aferrarse a Dalila, una mujer que no compartía su llamado ni su fe, lo llevó a la ruina. A pesar de que Dios le dio múltiples oportunidades para ver la verdad, Sansón ignoró las señales hasta que fue completamente debilitado y perdió todo lo que Dios le había dado. Cuando Dios permite que surjan señales en una relación, ya sea pérdida de paz, falta de dirección, distanciamiento espiritual o incluso dolor emocional constante, es un llamado a prestar atención. Ignorar estas señales y continuar en una relación que no es la correcta solo prolongará un sufrimiento innecesario. Las relaciones que no son la voluntad de Dios a menudo crean una lucha interna constante, un peso en el alma que impide avanzar con libertad en el propósito divino. La Biblia enseña que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y cuando una relación genera ataduras emocionales destructivas o una sensación de estancamiento, es señal de que no proviene de Él. La historia del pueblo de Israel en Egipto es un claro ejemplo de cómo, aún estando en un lugar de opresión y esclavitud, muchos temieron dejar atrás lo que conocían. Cuando Dios los llamó a salir de Egipto, algunos anhelaban volver porque tenían miedo de lo desconocido. Así ocurre en muchas relaciones, donde el miedo a la soledad o la incertidumbre hace que se permanezca en algo que ya no es parte del plan de Dios. La enseñanza de Jesús sobre cortar aquello que nos hace caer es una advertencia clara para quienes están en una relación que los aparta de Dios. En Mateo 5:30 Él declara: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Aunque estas palabras parecen radicales, revelan un principio fundamental. Si algo en la vida de un creyente está alejándolo de su relación con Dios y de su propósito, debe ser removido sin dudarlo. Jesús enseñó que no vale la pena ganar el mundo entero si con ello se pierde el alma. Y muchas relaciones, aunque parezcan importantes en el momento, pueden ser un obstáculo para la verdadera vida en Cristo. Dios no desea que sus hijos vivan atrapados en relaciones que los desgasten y los aparten de su presencia. En lugar de estar sujetos a ciclos de dolor, conflictos y angustia, su deseo es que experimenten relaciones basadas en su amor, en el respeto mutuo y en la edificación espiritual. Cuando una relación ya no cumple con estos principios y se convierte en una carga pesada en lugar de una bendición, es una señal clara de que es momento de soltar. Así como Jesús llamó a sus discípulos a dejar sus redes para seguirlo, también llama a sus hijos a dejar cualquier relación que impida caminar en su propósito. La fe requiere valentía y confiar en que Dios tiene un mejor camino es el primer paso para recibir su dirección. Dios siempre tiene planes de bienestar y no de mal para aquellos que confían en Él. La Biblia muestra que quienes obedecen su voz y siguen su guía encuentran plenitud, aunque el proceso de dejar una relación pueda ser doloroso. Abraham tuvo que separarse de Lot porque la convivencia entre ellos ya no era pacífica ni alineada con la promesa de Dios. Una vez que Abraham obedeció y dejó atrás a Lot, Dios le mostró la tierra que le había prometido y lo bendijo en gran manera. De la misma manera, cuando una relación deja de estar en armonía con el propósito divino, dar el paso de soltar es lo que permite recibir lo que Dios tiene preparado. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre y algunas son solo una estación en el camino de crecimiento espiritual. En la historia de Ruth y Orfa se ve cómo cada una tomó un camino distinto. Cuando Noemí decidió regresar a Belén, Orfa decidió volver a su tierra, mientras que Ruth escogió seguir un camino diferente alineado con el plan de Dios. Noemí no obligó a Orfa a quedarse,
porque entendió que no todas las personas están destinadas a caminar juntas para siempre. De la misma forma, cuando Dios cierra una puerta en una relación, es un acto de gracia, una oportunidad para seguir avanzando hacia algo mejor. Las relaciones que no están fundamentadas en la verdad de Dios, tarde o temprano, revelan su fragilidad. La parábola de la casa construida sobre la roca y la casa construida sobre la arena es una representación clara de cómo una relación basada en principios divinos puede resistir cualquier tormenta, mientras que una relación basada en emociones pasajeras o deseos humanos no tiene cimiento firme. Cuando las pruebas llegan y la relación no puede sostenerse en el amor verdadero, en la paciencia, en la fidelidad y en la fe, es señal de que no estaba edificada sobre la voluntad de Dios. La Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pero también enseña que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Si una relación ha sido sembrada en egoísmo, engaño o idolatría, no puede producir los frutos de justicia que Dios desea. Dios no deja sin respuesta a quienes buscan su dirección. Cuando se ora con sinceridad y se pide sabiduría, Él es fiel para mostrar el camino correcto. A veces las respuestas llegan a través de su palabra, otras veces mediante circunstancias que confirman lo que el Espíritu Santo ya ha estado indicando. Pero para recibir su dirección es necesario estar dispuestos a obedecer. Cuando Dios habla, espera una respuesta de fe y acción. Permanecer en una relación que Él ya ha señalado como dañina solo retrasa el cumplimiento de sus promesas. Quien confía en el Señor y toma la decisión de caminar en su voluntad, aunque duela en el momento, experimentará la paz que solo Él puede dar. El propósito de Dios para cada vida es claro y perfecto, pero cuando una relación se convierte en un obstáculo en lugar de una bendición, es necesario detenerse y evaluar si realmente es parte de su voluntad. A lo largo de la Escritura, Dios muestra que su deseo es que sus hijos caminen en libertad y en paz, no en ataduras emocionales que los aparten de su propósito. Muchas veces, la insistencia en permanecer en una relación que ya ha mostrado señales de advertencia solo retrasa el cumplimiento de los planes divinos. En el 1 Samuel se relata cómo Dios rechazó a Saúl como rey debido a su desobediencia y le dijo a Samuel que dejara de lamentarse por él. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? 1 Samuel 16:1. Este pasaje es un recordatorio de que aferrarse a algo que Dios ya ha decidido apartar solo trae sufrimiento y nos impide ver lo que Él tiene preparado. Las relaciones que se mantienen únicamente por costumbre o miedo al cambio suelen generar una sensación de estancamiento que ahoga el crecimiento espiritual. Dios es un Dios de propósito y su voluntad nunca es que sus hijos vivan en una relación que los aleje de su presencia o los haga perder su identidad en Él. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, muchos querían regresar porque tenían miedo de lo desconocido. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud, anhelaban volver a la seguridad de lo familiar, incluso si eso significaba vivir oprimidos. De la misma manera, muchas personas permanecen en relaciones que les roban la paz y la estabilidad espiritual simplemente porque temen lo que pueda venir después. Pero Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y cuando Él cierra una puerta, es porque tiene algo mejor reservado. La vida de Sansón es un claro ejemplo de cómo una relación equivocada puede debilitar el llamado de Dios. A pesar de haber sido apartado desde su nacimiento para un propósito especial, permitió que su relación con Dalila se convirtiera en una trampa
que lo llevó a la derrota. En lugar de reconocer las advertencias, Sansón continuó aferrándose a alguien que no compartía su fe ni su misión. Su insistencia en mantenerse en esa relación lo llevó a la ceguera literal y espiritual, y finalmente a su caída. Esto enseña que cuando Dios revela que una relación no es correcta, ignorar su dirección solo traerá consecuencias que podrían haberse evitado. No se trata solo de lo que se siente en el momento, sino de lo que esa relación está produciendo en la vida espiritual. Se aleja de la oración, del propósito divino y de la búsqueda de la santidad. Es una clara señal de que no es parte del plan de Dios. El apóstol Pablo advirtió que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, porque una relación que no está alineada con la voluntad de Dios inevitablemente afectará la vida espiritual. No se trata únicamente de la influencia directa, sino de los pequeños compromisos que se van aceptando con el tiempo. Cuando una persona comienza a justificar el pecado, a normalizar actitudes que antes le parecían incorrectas o a alejarse de su relación con Dios para evitar conflictos, es una señal de que la relación está deteriorando su fe. En la historia de Salomón se observa cómo sus múltiples relaciones con mujeres extranjeras lo llevaron a la idolatría, alejándolo completamente del camino que Dios había trazado para él. A pesar de haber sido el hombre más sabio de su tiempo, su corazón fue desviado poco a poco hasta el punto de olvidar los principios divinos. La Biblia muestra que Dios le había advertido sobre las consecuencias de unirse con personas que no compartían su fe. Pero Salomón ignoró las advertencias y terminó viendo la destrucción de su reino. Esta historia revela que ninguna persona, por más fuerte espiritualmente que se considere, está exenta de caer cuando se aferra a una relación que no proviene de Dios. La paz es un indicador fundamental de si una relación está alineada con la voluntad de Dios. Cuando una relación está en el propósito divino, hay gozo, estabilidad y un crecimiento mutuo en la fe. Sin embargo, cuando hay una constante lucha interna, una falta de paz persistente y una sensación de que algo no está bien, es una advertencia que no debe ser ignorada. Jesús dijo que su paz no es como la que el mundo da, sino una paz que trasciende las circunstancias. Si una relación produce ansiedad, temor o confusión, en lugar de seguridad y confianza en Dios, es necesario preguntarse si realmente es parte de su plan. El profeta Jonás experimentó esta verdad cuando intentó huir del llamado de Dios. Su decisión de abordar un barco en dirección contraria a la voluntad divina provocó una tormenta que puso en peligro a todos los que estaban con él. Solo cuando aceptó que estaba fuera del propósito de Dios y decidió corregir su camino, la tormenta cesó. Muchas veces, las tormentas emocionales que se viven en una relación son una señal de que se está en el lugar equivocado y que es momento de volver a la dirección que Dios ha establecido. El amor genuino es paciente, es benigno y no busca lo suyo, pero cuando una relación se basa en el control, la manipulación o el miedo, no es el amor que Dios diseñó. La Biblia enseña que el amor verdadero todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pero esto no significa aceptar una relación que destruye la dignidad, la paz y la conexión con Dios. El enemigo siempre ha intentado distorsionar el concepto de amor para hacer que las personas permanezcan en relaciones que no son saludables, justificando el sufrimiento innecesario como parte del sacrificio. Pero Dios no llama a sus hijos a permanecer en un lugar donde no hay respeto ni edificación mutua. Jesús
dijo que conocer la verdad nos haría libres. Y cuando una relación se basa en mentiras, engaños o manipulación, está fuera de su propósito. El discernimiento es esencial para reconocer cuándo Dios está indicando que una relación debe terminar. En la historia de Elí y sus hijos se ve cómo la falta de acción ante un problema evidente llevó a consecuencias irreversibles. Dios le había advertido en repetidas ocasiones sobre el comportamiento de sus hijos, pero Elí no tomó medidas para corregir la situación. Finalmente llegó el juicio y su descendencia fue cortada. De la misma manera, cuando Dios muestra que una relación no es correcta, ignorar sus advertencias solo traerá consecuencias más dolorosas en el futuro. La obediencia a la voz de Dios siempre traerá bendición, aunque en el momento pueda parecer difícil. Jesús enseñó que el que pierde su vida por causa de Él, la encontrará. Lo que significa que cualquier sacrificio hecho en obediencia a Dios traerá una recompensa mayor. Dios nunca deja sin dirección a quienes buscan su voluntad con sinceridad. Cuando una relación no es parte de su plan, Él hablará a través de su palabra, de circunstancias o de la paz interna que da cuando se toman decisiones correctas. En ocasiones, Él permitirá que ciertos eventos ocurran para hacer evidente lo que antes no se veía con claridad. El pueblo de Israel experimentó esto cuando, después de años en cautiverio en Babilonia, finalmente entendieron que su idolatría los había llevado a esa situación. Fue solo cuando reconocieron su error y se volvieron a Dios que experimentaron restauración. De la misma manera, cuando una relación se vuelve un ídolo, ocupando el lugar que solo le pertenece a Dios, Él permitirá que se presenten circunstancias que hagan evidente la necesidad de un cambio. El plan de Dios siempre será mejor que cualquier cosa que el ser humano pueda aferrarse a conservar. Jeremías 29:11 declara que sus pensamientos son de paz y no de mal, para dar un futuro y una esperanza. Cuando una relación está en el centro de la voluntad de Dios, traerá crecimiento, edificación y propósito. Pero cuando una relación es un obstáculo para la comunión con Dios y para el desarrollo del llamado individual, es una señal de que debe terminar. Confiar en la dirección divina es lo que permite experimentar la plenitud de lo que Él ha preparado. Dios nunca quitará algo sin la intención de dar algo mejor. La obediencia a su voz y la disposición de soltar lo que ya no está en su propósito son el primer paso para recibir las bendiciones que tiene reservadas. Cuando Dios establece un propósito en la vida de una persona, cualquier cosa que se interponga entre su voluntad y el cumplimiento de ese llamado se convierte en un peso que impide avanzar. Las relaciones no están exentas de esta realidad. Y aunque el amor es una bendición, no todas las uniones están diseñadas para permanecer. Hay momentos en los que seguir aferrándose a algo que ya ha mostrado señales de deterioro solo retrasa el cumplimiento de las promesas divinas. La Biblia enseña que donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Y si una relación se ha convertido en una cadena de angustia, dudas o temor, es una clara señal de que no proviene de Él. La insistencia en mantener una relación que ha dejado de edificar no es señal de fe, sino de resistencia a aceptar el plan que Dios tiene preparado. Así como el pueblo de Israel se aferró a Egipto, aún después de haber sido liberado. Muchas personas permanecen en relaciones por costumbre, miedo o incertidumbre, sin darse cuenta de que están impidiendo que Dios obre con plenitud en sus vidas. El principio de obediencia es clave en toda decisión que involucra la vida espiritual. En varias ocasiones, Dios mostró que aquellos que obedecieron su dirección, aunque en el momento pareciera difícil, fueron bendecidos con algo mucho mayor. Cuando Abraham fue llamado a dejar su tierra, no tenía claridad
sobre lo que vendría después. Pero su disposición a soltar lo que conocía le permitió recibir la promesa que Dios tenía para él. Del mismo modo, cuando se recibe la indicación de que una relación ha llegado a su final, la obediencia a la voz de Dios es lo que determina si se avanza hacia la plenitud de su voluntad o si se permanece estancado en una unión que ya no trae vida. La fe no se mide por cuánto se intenta sostener lo que está muriendo, sino por la confianza de soltar lo que Dios ya ha señalado como temporal. En cada historia de las Escrituras se observa que la bendición llega después de la renuncia y que la verdadera plenitud solo se alcanza cuando se camina en la voluntad divina sin reservas. Las señales de que una relación debe terminar no siempre se presentan con una claridad inmediata. Muchas veces es a través de pequeñas advertencias que Dios comienza a revelar que ese vínculo ya no está alineado con su propósito. La pérdida de paz es una de las formas más evidentes en las que Dios muestra que algo no está bien. La Biblia enseña que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y que es un indicador de su dirección. Cuando una relación se convierte en una fuente constante de preocupación, ansiedad o conflicto sin solución, es una evidencia de que algo en su esencia se ha desviado del diseño divino. Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga ligera, lo que significa que cuando algo se vuelve una carga insoportable, es necesario evaluar si realmente proviene de Él. Dios no llama a sus hijos a vivir en un estado de constante sufrimiento emocional, sino a experimentar la plenitud de su amor y su paz. El crecimiento espiritual es otro factor determinante en el discernimiento de una relación. Dios nunca diseñó el amor para que sea un obstáculo en la relación con Él, sino para que sea una manifestación de su carácter. Cuando una relación comienza a alejar de la oración, a disminuir el deseo de buscar a Dios o a comprometer principios fundamentales de la fe, es una advertencia clara de que no está alineada con su voluntad. La historia de Salomón muestra cómo su corazón fue desviado poco a poco hasta llegar a la idolatría, algo que jamás hubiera imaginado en el inicio de su reinado. Esto demuestra que la distancia espiritual no ocurre de un momento a otro, sino que es el resultado de pequeños compromisos que, acumulados con el tiempo, llevan a un desvío completo del propósito. Dios advierte sobre el peligro de unir el corazón a algo que tiene una dirección opuesta a la suya, porque sabe que en el tiempo lo que parece inofensivo puede convertirse en la causa de una caída irreversible. El propósito divino siempre será mayor que cualquier relación terrenal. Aunque el amor es parte del diseño de Dios, nunca debe ocupar el lugar que solo le pertenece a Él. La Biblia es clara al enseñar que no se puede servir a dos señores porque inevitablemente se amará a uno y se menospreciará al otro. Cuando una relación comienza a competir con la devoción a Dios, se ha convertido en un ídolo. Y en las Escrituras la idolatría siempre condujo a la destrucción. El pueblo de Israel una y otra vez cayó en la trampa de mezclar su fe con relaciones que los llevaban a comprometer su obediencia a Dios. Cada vez que ignoraron las advertencias, las consecuencias fueron severas. Esto es un recordatorio de que ninguna relación, por más significativa que parezca, vale más que la paz, el propósito y la bendición de caminar en alineación con la voluntad divina. El tiempo es otro factor que no puede ser ignorado. La Biblia enseña que hay un tiempo para todo y que cada estación de la vida tiene su propósito. A veces una relación fue enviada para un tiempo específico, pero cuando esa temporada ha terminado, aferrarse a ella impide que el nuevo ciclo que Dios ha preparado pueda comenzar.
Ruth y Orfa tuvieron que tomar decisiones diferentes cuando Noemí decidió regresar a Belén. Orfa decidió quedarse en su tierra, mientras que Ruth entendió que su destino estaba en otro lugar. Noemí no intentó retener a Orfa, porque comprendió que no todas las personas están destinadas a caminar juntas para siempre. Dios permite ciertas conexiones en la vida con un propósito. Pero cuando ese propósito se ha cumplido, seguir reteniendo lo que Él ya ha cerrado solo genera retraso y frustración. La disposición a soltar lo que ya ha cumplido su tiempo es lo que permite recibir lo nuevo que Dios tiene preparado. El engaño más grande que impide tomar la decisión de terminar una relación es la idea de que no habrá algo mejor después. La desesperación por la incertidumbre lleva a muchas personas a conformarse con menos de lo que Dios tiene para ellos. Sin embargo, la palabra de Dios es clara al declarar que sus planes son de bien y no de mal, para dar un futuro y una esperanza. La fe no es solo creer en lo que Dios ha hecho, sino también confiar en lo que aún no se ha visto. Cuando una relación se convierte en un límite, en lugar de una bendición, el mayor acto de fe es soltarla y creer que Dios tiene algo mayor. La Escritura muestra que cada vez que alguien dejó atrás lo que Dios ya había señalado como terminado, experimentó una bendición que nunca hubiera imaginado. El llamado de Jesús a sus discípulos implicó dejarlo todo, y aquellos que respondieron con obediencia recibieron un propósito eterno que trascendió cualquier sacrificio momentáneo. La resistencia al cambio es una de las barreras más difíciles de superar cuando se enfrenta la decisión de terminar una relación. El ser humano busca estabilidad, pero Dios llama a una fe que no se basa en la seguridad terrenal, sino en la confianza absoluta en su dirección. Pedro tuvo que salir de la barca para caminar sobre las aguas, y mientras su mirada estuvo puesta en Jesús, pudo sostenerse sobre lo imposible. Pero cuando miró las circunstancias, comenzó a hundirse. De la misma manera, cuando Dios indica que una relación debe terminar, la única forma de avanzar sin temor es mantener la mirada en Él y no en la incertidumbre del futuro. El miedo nunca debe ser el fundamento de una decisión, porque Dios no ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El carácter de Dios es inmutable y sus principios no cambian con el tiempo. La obediencia a su voz siempre traerá paz, aunque el proceso sea difícil. No todas las decisiones que honran a Dios son fáciles, pero todas llevan a una recompensa eterna. Cuando Jesús enfrentó la cruz, lo hizo porque sabía que el propósito de Dios era mayor que el sufrimiento momentáneo. De la misma manera, terminar una relación que ya no es parte del plan de Dios puede traer dolor temporal, pero la plenitud de su voluntad siempre traerá gozo y restauración. La vida de fe no se trata de aferrarse a lo que parece bueno en el momento, sino de confiar en que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Dios nunca pedirá que se suelte algo sin la intención de dar algo mejor. Cuando Él cierra una puerta no es para dejar en el vacío, sino para abrir un camino que llevará a la plenitud de su propósito. La disposición a obedecer. Su dirección es lo que permite experimentar la verdadera libertad. El amor no es una prisión, y cuando una relación se convierte en una carga, en lugar de un reflejo de la gloria de Dios, es el momento de soltar y avanzar hacia la plenitud de su voluntad. Dios ha diseñado cada aspecto de la vida con un propósito claro, y las relaciones no son la excepción. Desde el principio, su voluntad ha sido que las uniones entre las personas reflejen su amor, su verdad y su santidad. Sin embargo, cuando una relación comienza a desviarse de estos principios,
se convierte en un peso que impide avanzar en el propósito divino. La Escritura enseña que no se puede caminar juntos si no hay acuerdo, porque cuando dos personas no comparten la misma dirección espiritual, inevitablemente se genera un conflicto que afecta la paz y el crecimiento en la fe. El plan de Dios para cada individuo es de plenitud, y cualquier relación que se convierta en un obstáculo para esa plenitud debe ser evaluada con sabiduría y discernimiento. La insistencia en mantener una relación que ha dejado de ser una bendición puede ser una señal de resistencia a aceptar el llamado de Dios a algo mayor. Las relaciones que no están alineadas con la voluntad de Dios a menudo muestran señales claras de advertencia. La primera de ellas es la falta de paz. La Biblia dice que la paz de Dios gobierna los corazones, y cuando esta paz desaparece es una indicación de que algo no está en armonía con su propósito. La paz no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la certeza interna de que algo está bajo la dirección de Dios. Cuando una relación produce confusión, ansiedad y un sentimiento constante de incertidumbre, es una evidencia de que no está edificada sobre el fundamento correcto. Jesús enseñó que su paz no es como la que el mundo ofrece, sino una paz que trasciende las circunstancias. Si una relación genera angustia en lugar de seguridad, es un indicio de que se ha desviado del propósito divino. Otro indicador de que una relación ha llegado a su fin es el distanciamiento espiritual. Dios nunca diseñó el amor para que sea un obstáculo en la comunión con Él, sino para que sea un reflejo de su carácter. Cuando una relación lleva a comprometer principios espirituales, a disminuir el tiempo de oración o a perder el deseo de buscar a Dios, es una señal de que no está alineada con su voluntad. La historia de Sansón demuestra cómo una relación equivocada puede debilitar el llamado de una persona. Aunque fue apartado desde su nacimiento para un propósito especial, permitió que su vínculo con Dalila lo desviara de su misión, llevándolo a la ceguera y la esclavitud. Su insistencia en permanecer en una relación que no era parte del plan de Dios resultó en la pérdida de su fuerza y su propósito. Esta historia es un recordatorio de que cuando una relación comienza a alejar de la presencia de Dios, es necesario discernir si es momento de soltar. El amor genuino edifica y fortalece, pero cuando una relación se basa en el control, la manipulación o el miedo, deja de ser una bendición y se convierte en una carga. La Escritura enseña que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cualquier relación que limite la capacidad de una persona para crecer en su llamado o que se convierta en un yugo opresivo no está cumpliendo el propósito divino. Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga ligera, lo que significa que cuando una relación se vuelve pesada y sofocante, es una indicación de que algo está fuera de orden. La sumisión en el amor no es esclavitud, y el respeto mutuo es esencial en cualquier relación que honre a Dios. Cuando la dignidad, la paz y la identidad en Cristo se ven comprometidas, es una clara señal de que se está sosteniendo algo que no proviene de Él. Las Escrituras muestran que Dios a menudo permite situaciones para revelar la verdadera naturaleza de una relación. En la historia del pueblo de Israel se ve cómo Dios permitió que pasaran por el desierto para probar su corazón y mostrarles lo que realmente había dentro de ellos. Del mismo modo, hay momentos en los que Dios expone lo que se encuentra en el interior de una relación para que se pueda tomar una decisión basada en la verdad y no en la emoción. A veces, la incomodidad que se experimenta en una relación no es el enemigo atacando, sino Dios revelando
que algo no está alineado con su voluntad. Cuando la verdad sale a la luz y se hace evidente que una relación no está en el diseño divino, es un acto de obediencia soltarla y confiar en que Dios tiene algo mejor preparado. El tiempo es un factor fundamental en el propósito de Dios. Hay relaciones que fueron enviadas para una temporada específica, pero cuando esa temporada ha terminado, aferrarse a ellas impide que el nuevo ciclo que Dios ha preparado pueda comenzar. La historia de Ruth y Orfa muestra cómo cada una tomó decisiones diferentes cuando llegó el momento de avanzar. Noemí entendió que no todas las personas están destinadas a caminar juntas para siempre y permitió que Orfa regresara a su tierra sin intentar retenerla. Del mismo modo, hay relaciones que han cumplido su propósito y deben ser dejadas en el tiempo de Dios. La resistencia a soltar lo que ya ha terminado solo genera retraso y estancamiento. La fe se demuestra en la disposición de avanzar sin temor, creyendo que Dios tiene un plan perfecto. Dios no bendice aquello que se convierte en un ídolo en el corazón. La Biblia enseña que se debe amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando una relación ocupa el lugar que solo le pertenece a Él, se ha convertido en una distracción en el camino espiritual. Jesús enseñó que no se puede servir a dos señores porque inevitablemente se amará a uno y se menospreciará al otro. Cuando una relación exige compromisos que van en contra de la voluntad de Dios o se convierte en la prioridad por encima de la relación con Él, se ha cruzado una línea peligrosa. El pueblo de Israel cayó repetidamente en la idolatría al permitir que sus relaciones con otras naciones los llevaran a adorar dioses falsos. Cada vez que ignoraron las advertencias de Dios, sufrieron las consecuencias de su desobediencia. La relación más importante es la que se tiene con Dios, y cualquier vínculo que amenace esa relación debe ser reevaluado con seriedad. La vida de fe es una vida de decisiones constantes y cada elección tiene un impacto en el futuro. La Biblia enseña que hay caminos que parecen correctos a los ojos humanos, pero que al final llevan a la muerte. No todas las decisiones que parecen difíciles en el momento lo son en la eternidad. Jesús llamó a sus discípulos a dejarlo todo para seguirlo. Y aquellos que respondieron con obediencia recibieron un propósito eterno. Cuando Dios indica que una relación debe terminar, la única forma de avanzar sin temor es confiar en que su dirección siempre es perfecta. La incertidumbre nunca debe ser el fundamento de una decisión, porque Dios no ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La obediencia a la voz de Dios siempre traerá bendición, aunque el proceso sea difícil. No todas las decisiones que honran a Dios son fáciles, pero todas llevan a una recompensa eterna. Jesús enfrentó la cruz con la certeza de que el propósito de Dios era mayor que el sufrimiento momentáneo. De la misma manera, terminar una relación que ya no es parte del plan de Dios puede traer dolor temporal, pero la plenitud de su voluntad siempre traerá gozo y restauración. La fe no se trata de aferrarse a lo que parece bueno en el momento, sino de confiar en que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. La disposición a obedecer su dirección es lo que permite experimentar la verdadera libertad. Dios nunca pedirá que se suelte algo sin la intención de dar algo mejor. Cuando Él cierra una puerta no es para dejar en el vacío, sino para abrir un camino que llevará a la plenitud de su propósito. La vida no está diseñada para vivirse en ataduras emocionales que impiden el crecimiento, sino en la libertad de saber que cada paso que se da en obediencia lleva a un destino preparado por Dios.
La confianza en su plan es lo que diferencia a aquellos que experimentan su paz de aquellos que viven en una constante lucha interna. El amor no es una prisión. Y cuando una relación se convierte en una carga, en lugar de un reflejo de la gloria de Dios, es el momento de soltar y avanzar hacia la plenitud de su voluntad. Dios ha diseñado cada relación con un propósito específico. Y cuando ese propósito se ha cumplido o se ha desviado de su voluntad, aferrarse a lo que ya no edifica solo retrasa el cumplimiento de sus planes. A lo largo de la Escritura se observa cómo Dios guía a su pueblo para que camine en dirección a su propósito, dejando atrás aquello que ya no es parte de su diseño. En la historia de Abraham se muestra la importancia de la obediencia cuando Dios le ordenó salir de su tierra sin darle detalles de lo que encontraría en el camino. Sin embargo, él confió, avanzó y fue testigo de la manifestación de las promesas divinas. Cuando una relación comienza a perder su fundamento en los pilam y en los principios de Dios, la insistencia en sostenerla puede convertirse en una barrera para experimentar la plenitud de su voluntad. A veces, pues, la mayor prueba de fe no está en quedarse, sino en saber cuándo es momento de soltar. Las relaciones deben ser un reflejo del carácter de Dios. Pero cuando se desvían de ese propósito y comienzan a generar sufrimiento, temor o distanciamiento espiritual, es una advertencia que no puede ser ignorada. La Escritura enseña que donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Y cuando una relación se convierte en una atadura que impide el crecimiento, es señal de que algo no está alineado con su plan. El pueblo de Israel enfrentó una lucha similar cuando, tras ser liberado de Egipto, algunos deseaban volver a la esclavitud por miedo a lo desconocido. Se aferraban a una vida de opresión porque no confiaban plenamente en la dirección de Dios. De la misma manera, cuando una relación ha mostrado señales de advertencia y Dios está llamando a un nuevo camino, el miedo a lo incierto no puede ser la razón para seguir sosteniéndola. La fe implica confiar en que Dios nunca quitará algo sin la intención de dar algo mejor. La paz es una de las mayores confirmaciones de que algo proviene de Dios. La Biblia enseña que su paz sobrepasa todo entendimiento y que es un indicador seguro de su dirección. Si una relación constantemente genera angustia, confusión y un sentimiento de opresión, es una señal clara de que no está edificada sobre los principios divinos. Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga ligera. Y cuando una relación se vuelve una carga insoportable, es momento de preguntarse si realmente está en la voluntad de Dios. La vida en Cristo no es ausencia de pruebas, pero sí es vivir en una paz que trasciende cualquier circunstancia. Cuando el corazón se siente inquieto y la comunión con Dios se ve afectada, la voz del Espíritu Santo está advirtiendo que es necesario tomar una decisión. Las relaciones que no están alineadas con la voluntad de Dios tienden a producir desgaste emocional y espiritual. La historia de Sansón es un claro ejemplo de cómo una relación equivocada puede debilitar el llamado de una persona. Desde su nacimiento, Dios había apartado a Sansón para un propósito específico, pero su insistencia en permanecer con Dalila lo llevó a perder la fuerza que Dios le había dado. Su falta de discernimiento lo llevó a confiar en alguien que no compartía su destino ni su fe, y el resultado fue la pérdida de su propósito. Esta historia no solo muestra el peligro de ignorar las advertencias de Dios, sino que también enseña que cuando una relación comienza a debilitar la conexión con Él, es una señal de que no está en su plan. El amor que proviene de Dios siempre edifica y fortalece, pero cuando una relación
se convierte en un obstáculo para la fe y el llamado, es necesario tomar la decisión de soltar. La Escritura advierte que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, lo que demuestra que una relación puede afectar la vida espiritual de manera significativa. Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio de su tiempo, cayó en idolatría porque permitió que sus relaciones lo alejaran de Dios. Su historia es un recordatorio de que nadie es tan fuerte espiritualmente como para no ser influenciado por el entorno. Cuando una relación comienza a cambiar la forma en la que se percibe la verdad de Dios, cuando se normalizan actitudes que antes parecían incorrectas o cuando se pierde la convicción de lo que es santo, es una evidencia de que esa relación no está en el camino correcto. Dios llama a sus hijos a caminar en santidad y a rodearse de influencias que fortalezcan su fe, no que la debiliten. El amor no es sinónimo de sufrimiento sin propósito. La Biblia enseña que el amor es paciente y benigno, pero también que no se goza de la injusticia ni del pecado. Cuando una relación justifica actitudes que van en contra de la palabra de Dios, o se basa en el miedo, la manipulación o el control, ha dejado de ser una bendición. La enseñanza de Jesús es clara en cuanto a cortar aquello que hace tropezar. Si algo en la vida de un creyente lo aleja del camino de Dios, debe ser eliminado sin vacilación. Las decisiones que honran a Dios pueden ser difíciles, pero siempre llevan a una recompensa mayor. No se trata de sostener lo que está destruyendo la paz y la fe, sino de confiar en que Dios tiene algo mejor preparado. Dios permite ciertas situaciones para revelar la verdadera naturaleza de una relación. En la historia del pueblo de Israel permitió que pasaran por el desierto para mostrarles lo que realmente había en su corazón. Así también en las relaciones Dios permite momentos de prueba para revelar si realmente están edificadas sobre su voluntad. Cuando una relación no resiste las pruebas y demuestra ser una fuente de angustia y conflicto constante, es una advertencia clara de que no está sostenida por Dios. Jesús habló de la importancia de edificar sobre la roca y no sobre la arena, porque cuando llegan las tormentas, solo lo que está fundamentado en la verdad de Dios permanece en pie. El tiempo es otro factor clave en el discernimiento de una relación. Dios tiene tiempos y temporadas para cada aspecto de la vida, y aferrarse a algo que ya ha cumplido su propósito solo genera estancamiento. Ruth y Orfa enfrentaron esta realidad cuando tuvieron que decidir si seguir con Noemí o regresar a su tierra. Orfa optó por quedarse en su pasado, mientras que Ruth entendió que su destino estaba en otro lugar. Noemí no intentó retener a Orfa, porque comprendió que no todas las personas están destinadas a caminar juntas para siempre. De la misma manera, hay relaciones que fueron enviadas para una temporada específica, pero cuando esa temporada ha terminado, es necesario soltar para avanzar hacia lo nuevo que Dios tiene preparado. La resistencia al cambio es una de las mayores barreras cuando Dios llama a soltar una relación. Pedro experimentó esta verdad cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo sostenerse sobre lo imposible. Pero cuando miró las circunstancias, comenzó a hundirse. Cuando Dios indica que una relación debe terminar, la única manera de avanzar sin temor es confiar en que su dirección es perfecta. La incertidumbre no debe ser el fundamento de una decisión, porque Dios no ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La fe se demuestra en la disposición de seguir a Dios, aun cuando no se tiene claridad total sobre el futuro.
Cada decisión que se toma en la vida espiritual tiene un impacto eterno. Jesús llamó a sus discípulos a dejarlo todo para seguirlo, y aquellos que obedecieron recibieron un propósito que trascendió cualquier sacrificio momentáneo. Cuando Dios indica que una relación ha llegado a su final, aferrarse a ella solo retrasa lo que Él ha preparado. La obediencia a su voz trae plenitud, aunque en el momento parezca difícil. La cruz no fue fácil para Jesús, pero su obediencia abrió el camino a la redención. Del mismo modo, tomar la decisión de terminar una relación que ya no es parte del plan de Dios puede traer dolor momentáneo, pero la recompensa de vivir en su voluntad siempre será mayor. Dios nunca pedirá que se suelte algo sin la intención de dar algo mejor. Cuando Él cierra una puerta no es para dejar en el vacío, sino para guiar hacia algo que llevará a una vida de plenitud. La confianza en su plan es lo que diferencia a aquellos que experimentan su paz de aquellos que viven en constante lucha. El amor no es una prisión, y cuando una relación se convierte en una carga, en lugar de un reflejo de la gloria de Dios, es el momento de soltar y avanzar hacia la plenitud de su voluntad. El amor que Dios desea para sus hijos no es una prisión ni una carga que ahogue el propósito divino. Es un reflejo de su naturaleza, un vínculo que fortalece, edifica y acerca más a su presencia. Pero cuando una relación se convierte en una sombra que oscurece la identidad espiritual, cuando impide el crecimiento y siembra dudas en el corazón, es momento de preguntarse si realmente proviene de Él. No todas las conexiones están destinadas a durar para siempre. Algunas son estaciones de aprendizaje, herramientas que Dios usa para moldear el carácter, pero que no deben retenerse más allá de su propósito. La fe no es solo esperar lo que Dios traerá, sino también tener el valor de soltar lo que Él ya ha señalado como concluido. Cada cierre en obediencia abre camino a una promesa mayor, porque Dios nunca quita algo sin la intención de llenar ese espacio con algo superior. No es pérdida, es redirección. No es un final, es un nuevo comienzo. Cuando el Espíritu Santo habla al corazón y deja claro que es tiempo de avanzar, la mayor muestra de amor propio y fe es confiar en que el autor de la historia siempre escribe el mejor desenlace.